Buenos días, tardes o noches. En este video presentaremos un caso para poder calcular el ICR de sueldos y salarios. En este caso vamos a determinar el ICR de una persona que es despedida el día 29 de marzo del 2019. Él ingresó a trabajar el día 1 de mayo del 2002 y él percibe como cuota diaria la cantidad de 800 pesos. En esta su última quincena trabajó 30 horas extras, un día festivo, un día de descanso y 2 domingos durante la primera quincena de este mes. Le descontaron 2.250 pesos. La base gravable de la primera quincena fue de 13.500. Durante el mes no tuvo ninguna falta. Dichos datos nos ayudan a acomodar lo que son las percepciones periódicas, que son la cuota diaria, los días trabajados, que los días trabajados se puede deducir por la fecha de despido y por la quincena. Entonces se deduce que son 14 días, el ICR de la primera quincena, que son 2.250, la base gravable de la primera quincena, que son 13.500, y también se acomoda la fecha de ingreso, la fecha de despido, el inicio de año actual, que es el 1 de enero del 2019, y el inicio del último año laboral, que sería el 1 de mayo del 2018. A continuación se presenta una tabla. Dicha tabla nos ayuda a calcular el neto a pagar de la segunda quincena. Primeramente se calcula el sueldo, que se multiplica días trabajados por cuota diaria, que son 14 días por 800 pesos, y nos da un total de 11.200 pesos. Dicha cantidad también se pasa a gravable. Como segundo tenemos el día festivo, y este se multiplica cuota diaria por 2, ya que laboró en su día festivo de descanso, y nos da un total de 1.600 pesos. Dicha cantidad también se pasa a gravable. Como tercer paso tenemos que calcular las horas extras. En primero tenemos las horas extras dobles. Estas se sacan dividiendo cuota diaria entre 8 que vendría siendo su jornada laboral, que en este caso es diurna. Sería 800 entre 8 por 2, porque son dobles, por 18, que son sus horas extras dobles, y nos da un total de 3.600. Nos da un total entonces de 3.600. Como podemos ver en la misma hilera donde están las horas extras dobles, se encuentra un número que está en rojo, que es el 1.026.80. Este número es un recordatorio de que el 1.026.80 es el tope del exento en las horas dobles, y se pone igualmente en lo exento. De esta manera se resta el 3.600, se le resta 1.026.80, que nos da el gravable, que es un total de 2.573.20. Dicho resultado nos va a ayudar para el total de lo gravable. Después tenemos para calcular las horas triples. Las horas triples son 12, y de igual manera se divide la cuota diaria entre 8, que es su jornada diurna, que son 8 horas, se multiplica por 3, y después posteriormente se multiplica por 12, que son las horas extras que hizo, y sale un total de 3.600. Dicha cantidad solo se pasa a la gravable de igual manera. Después tenemos la prima dominical, que la calculamos multiplicando la cuota diaria por el 25% por 2, porque fueron 2 primas dominicales, o sea, 2 domingos que asistió a trabajar,
y nos da un total de 400. Como podemos ver, en dicha hilera se encuentra la cantidad de 205.36. Al igual que en las horas dobles, es el tope del exento, pero para la prima dominical. Entonces, para sacar la agravable de la prima dominical, se resta 400 menos 205.36 y nos da un total de 194.64. Posteriormente, tenemos el día de descanso trabajado. Dicho día de descanso se paga al doble de su cuota diaria, entonces se multiplica cuota diaria por 2 y nos da un total de 1,600 pesos. Dicha cantidad se pasa directamente a agravable y posteriormente tenemos la hilera de los totales. Se suman todos los totales y después se suman todos los gravables y por último se suma el exento. Dicho día de descanso, antes de determinar el ICR de la segunda quincena y el neto a pagar, necesitamos pasarnos a nuestra segunda tabla, que es la determinación de ICR de ingresos periódicos. Ya posicionados en nuestra segunda tabla, podemos observar que dice base gravable y está la cantidad de 34.267.84. Dicha cantidad, para sacarla, es necesario sumar el ingreso gravable de la primera quincena, que en este caso son 13.500, y el ingreso gravable de la segunda quincena, que como podemos observar en la primera tabla son 20.767.84. Teniendo eso en claro, nos pasamos al periodo, que en este caso es de 29 días. Posteriormente está otra vez la base gravable, que en este caso se queda igual en 34.267.84. En caso de que el periodo fuera menor a 28, se haría un cálculo dentro de la base gravable, como se puede observar a continuación, que es 29 es mayor a 28 y después se pone la cantidad de 34.267.84 entre 29, que es el periodo, por 30.4. Esto sería solo en caso de que el periodo fuera menor a 28, pero como no es menor a 28, se pasa de la misma manera que como estaba anteriormente la base gravable. El siguiente dato es el ICR de la primera quincena, que como ya lo vimos es la cantidad de 2.250. Nos pasamos del lado izquierdo de nuestra tabla, donde podemos observar la base gravable nuevamente, que se pasa exactamente igual que del lado derecho de nuestra tabla. Posteriormente ponemos el límite inferior. En este caso tenemos un límite inferior de 24.222.32. Hacemos una resta entre 34.267.84, que es la base gravable, restándole el límite inferior y nos da un total de 10.045.52, que es nuestro excedente.
Posteriormente se pone el porcentaje excedente, que es 23.52%. Y después, para el impuesto marginal, lo que se calcula sería el excedente por el porcentaje, y eso es lo que nos sale en nuestro impuesto marginal. Y para la cuota fija solo nos verificamos en la tabla de ejemplos y la ponemos dependiendo de nuestro límite inferior aquí en su celda correspondiente. Para calcular el ICR se suma el impuesto marginal más la cuota fija y nos da un total de 6.243.15. Y como en este caso no hay subsidio al empleo, dicha cantidad se pasa directamente al ICR a descontar. Y como último de esta tabla, para calcular el impuesto a retener, se resta la cantidad de 6.243.15, que es el ICR a descontar, menos el ICR de la primera quincena, que es 2.250, y nos da un total de 3.993.15. Y para completar nuestra primera tabla, nos regresamos y en el ICR de la segunda quincena se pasa la cantidad de la tabla 2, que es la cantidad de 3.993.15. Y para calcular el neto a pagar, se resta el total, que en este caso es 22.000 pesos, menos 3.993.15, que es la cantidad del ICR de la segunda quincena, y nos da un total de 18.006.85, que es el neto a pagar en la segunda quincena. Para calcular las percepciones anuales necesitamos los datos que se dijeron con anterioridad, que es la fecha de ingreso, la fecha de despido, los años reales de trabajo, que son 16.92, y la fracción de este sería 0.92, los años para vacaciones, que es el redondeo de este, inicio de año, inicio último año laboral. Para calcular el aguinaldo necesitamos saber los días que ha trabajado a lo largo de este año, que en este caso son 88 días. Y después vamos a dividir, para sacar los días proporcionales, 15 entre 365, el resultado lo vamos a multiplicar por 88. Y esto te va a dar 3.62. Para la determinación de aguinaldo vamos a multiplicar esta cantidad, que es 3.62, por su cuota diaria, que en este caso es 800 pesos. Su total es de 2.896. En el caso del aguinaldo tenemos hasta 30 salarios mínimos para exentar esta cantidad a los impuestos. En este caso la cantidad es menor a este, entonces va directamente a exento. Para calcular las vacaciones necesitamos la fracción de año, que es 0.92, y los días de vacaciones que tiene derecho el trabajador, que son 16 días. Multiplicamos 0.92 por 16 y nos da 14.72. Al momento de determinar las vacaciones tenemos que multiplicar esta cantidad, que es 14.72, por la cuota diaria, y te va a dar 11.776. Esto pasa directamente a grabado. El cálculo de la prima vacacional se multiplica 11.776 por el 25%, que da un total de 2.944 pesos. En el caso de la prima vacacional tenemos hasta 15 salarios mínimos que va a exento. En este caso es mayor la cantidad, entonces se resta
1.540.20, que son el total de los 15 salarios mínimos, a 2.944, y el resultado es la cantidad que se va a ir agravado, que en este caso es 1.403.80. La suma del aguinaldo, vacaciones y la prima vacacional es 17.616. El gravado es 13.179.80 y el exento sería 4.436.20. Para la determinación de ICR de ingresos anuales ocupamos el total de gravado. Primero necesitamos sacar la base gravable diaria y para esto vamos a dividir 13.179.80 entre 365 y esto nos va a dar 36.11. Esta cantidad la vamos a multiplicar por 30.4 y nos va a dar la base gravable mensual estimada. Para calcular el USMO, que es el último sueldo mensual ordinario, vamos a multiplicar la cuota diaria, que es 800, por 30.4. Después vamos a sumar el USMO más la base gravable mensual estimada, que nos va a dar 24.417.71. De estas dos cantidades, que es el USMO y el USMO más la base gravable, se va a sacar el ICR de cada uno, que ya nos explicaron con anterioridad cómo calcular el ICR. Después, al tener los resultados, vamos a restar el ICR1 con USMO y el ICR2 sin USMO. La diferencia se va a dividir entre la base gravable mensual estimada, que nos va a dar un porcentaje de 23.52%. Para finalizar las percepciones anuales, vamos a multiplicar la base gravable, que fue 13.179.80, por el porcentaje, que es 23.52%. Y esto nos va a dar la cantidad de 3.099.89. Esta cantidad son los impuestos que se le van a descontar al trabajador en sus percepciones. Bueno, ahora hablaremos de las percepciones únicas. Para esto necesitamos los datos anteriores, que son la fecha de ingreso, la fecha de despido, los años reales de trabajo, como ya sabemos, con los años completos y la fracción por separado, el inicio de año y el inicio del último año laboral del trabajador. Ahora pasaremos a la tabla. En esta calcularemos la indemnización número 1, que consta en 90 días de salarios. Esta se saca calculando 90, que son los días de salario que le van a corresponder al trabajador, por 800, que es la cuota diaria, lo cual nos da 700,000 pesos. Ahora seguiremos con la indemnización número 2. Esta corresponde a 20 días por año de servicio. Para calcularla necesitamos multiplicar 16.92, que son los años reales de trabajo, por los 20 días por año de servicio, por la cuota diaria. Y esto nos da un resultado de 270,720 pesos. La prima de antigüedad. Esta se calcula de la siguiente manera. Si la cuota diaria es mayor que 2 salarios mínimos, se multiplicará 16, que son los años completos, por 12, por 205.36, que es el equivalente a 2 salarios mínimos, debido a que lo correspondiente no puede sobrepasarse de lo estimado por la ley, pero si es menor o igual a 2 salarios mínimos, el procedimiento sería multiplicar años reales de trabajo por 12 por la cuota diaria,
lo que nos lleva a un resultado de 39.429.12 pesos. Después de obtener estos resultados, sumaremos las tres cantidades, lo que nos llevará al resultado de 382.149.12 pesos. En base a esto, determinaremos la parte exenta, que se calcula así: los años reales de trabajo por 102.68, que es lo equivalente a un salario mínimo, por 90, que son los días de salario mínimo por año de servicio, lo que nos da una cantidad de 156.361.10 pesos. Y ahora sacaremos la parte gravable, que se calcula restando el total de la indemnización menos la parte exenta, lo que nos da una cantidad de 225.788.02 pesos. Y así es como llegamos a la parte final del cálculo de las percepciones únicas. Cálculo del impuesto por separación. Como primer dato necesitamos calcular lo que es el USMO, que es el último sueldo mensual ordinario del trabajador. Este se calcula multiplicando la cuota diaria por 30.4, lo que nos da un resultado de 24.320.00 pesos. Después pasaremos a la tabla del cálculo del ICR del USMO. En esta pondremos como base gravable lo que nos salió en la parte de arriba como USMO, que es 24.320 pesos. Después pasaremos a la parte de abajo, donde pondremos como límite inferior 24.222.32, dato en el cual nos basamos en la tabla de tarifas de ICR. Después se saca una resta, que es la base gravable menos el límite inferior, lo cual nos da un excedente de 97.78. Abajo de este colocaremos el porcentaje sobre excedente, y para sacar el impuesto marginal se necesita multiplicar el excedente, que es 97.68, por el porcentaje sobre excedente, que es 23.52, lo que nos da a un impuesto marginal de 22.97 como porcentaje correspondiente. Este se debe sumar a la cuota fija, la cual es a un equivalente de 3.880.44, que también está basado en datos de la tarifa del ICR, y lo que nos llevará a un resultado total del ICR de 3.903.41. Y como está escrito en la tabla de subsidio al empleado, la base gravable sobrepasa la cantidad máxima al cual es otorgado. Este no se cuenta, y así es como se llega al resultado de 3.903.41, que es el ICR a descontar. Para sacar el porcentaje de ICR necesitamos dividir el ICR a descontar del USMO, que fue 3.903.41, entre el USMO, que fue 24.320 pesos, lo que nos da un resultado de 16.05%. Ahora sí, para llegar al paso final del cálculo del impuesto, necesitamos traer el ingreso grabado por separación de la tabla
anterior que hicimos y este se va a multiplicar por el porcentaje de ICR, lo que nos llevará a un resultado de 36.238.98. Y así es como se concluye este proceso. Y ya para finalizar se hace la tabla del resumen final, que aquí se muestran todos los resultados de los ingresos periódicos, ingresos anuales e ingresos únicos por separación, y se saca ya el total de la liquidación. A los ingresos periódicos vamos a poner el ingreso, que sería el principio que se le iba a pagar al trabajador, solo que le descontamos el impuesto y nos da un neto, que en este caso de los ingresos periódicos es de 18.006.85 pesos. Igual va a suceder con los ingresos anuales. Vamos a poner lo que se le iba a pagar desde un principio al trabajador, que eran 17.616. Le descontamos el ICR, que es el impuesto, de 3.099.89, y nos da un total neto de 14.516.11. Así, igualmente con los ingresos únicos por separación, se va a poner su ingreso, que era la cantidad que se le iba a pagar inicialmente, menos el impuesto, que son 36.238.98, y nos va a dar un neto de 345.910.14. Al final se van a sumar todas las cantidades de los ingresos y nos va a dar el total de liquidación de los ingresos, todas las cantidades del ICR, que es el impuesto, y nos va a dar el total, y nos va a dar también el total neto, que son de todas las cantidades sumadas. Entonces aquí la cantidad que se le va a pagar al trabajador ya final sería la suma del total de todas las cantidades netas, que nos daría un resultado de 378.433.11, que sería la cantidad que se le va a pagar ya finalmente al trabajador.